Bienvenidos a Teje con Ilusión. Mi nombre es Yolanda. Para hoy he preparado un tutorial muy fácil de hacer y muy decorativo. Vamos a ver cómo hacer estas bolas navideñas. Las podemos hacer en dos colores del hilo o en un solo color. En el tutorial de hoy vamos a ver cómo hacer esta bola, que es la más grande, tiene 10 centímetros de diámetro, pero para hacer otros tamaños de bolas es simplemente empezar con otra cantidad de cadenetas. La bola más grande hice con 27 puntos de cadeneta. La bola verde, que es un poquito más pequeña, tiene 8 centímetros del diámetro. Empecé con 24 puntos de cadeneta, luego otro tamaño de la bola, tiene 7 centímetros del diámetro, la empecé con 20 puntos de cadeneta. Y la bola más pequeña está realizada con el mismo patrón que la bola anterior, pero con un hilo más pequeñito, más fino. Así que para conseguir diferentes tamaños también podemos seguir el mismo patrón, pero utilizar otros grosores del hilo. Los hilos que he utilizado son hilos para trabajar con ganchillo de 4 milímetros y los hice con un ganchillo de 3 milímetros y medio. Para rellenar la bola podemos utilizar relleno sintético o una bola de poliespan. Formamos el primer punto y hacemos 27 cadenetas. Vamos a trabajar sobre la cadeneta. Empezamos en el segundo punto contando desde el ganchillo. Primero vamos a tejer 3 puntos deslizados, 20 puntos bajos y terminamos con 3 puntos deslizados. Después del primer punto deslizado vamos a marcar el punto que acabamos de tejer, pero marcamos solamente una parte del punto. Entonces el marcador colocamos dentro del punto y marcamos la parte delantera. Tenemos un punto deslizado, continuamos. Tenemos 2 y 3. Ahora tejemos 20 puntos bajos. ...20 puntos bajos, nos quedan 3 cadenetas, así que terminamos con 3 puntos deslizados. Y vamos a tejer otra vuelta con el hilo en color verde. Así que giramos la labor, subimos un punto de cadeneta y también vamos a tejer primero 3 puntos deslizados, después 20 puntos bajos y 3 puntos deslizados. Todas las vueltas vamos a tejer en la parte posterior de la vuelta anterior. Entonces dejamos la cadeneta sin tejer y empezamos en el primer punto. Tejemos un punto deslizado y aquí, igual que antes, marcamos la parte delantera del punto que acabamos de tejer. Tenemos un punto deslizado, dos y 3. Ahora 20 puntos bajos,
y terminamos con 3 puntos deslizados. 1, 2 y el último punto deslizado tejemos en el mismo sitio donde tenemos el marcador. Y 3. Tenemos 2 vueltas. Ahora vamos a añadir el hilo en color rojo. Así que hacemos una cadeneta ya con el hilo en color rojo, giramos la labor y repetimos la misma serie. Tejemos un punto deslizado, marcamos el punto que acabamos de tejer, la parte delantera del punto y continuamos. Tenemos 2 puntos deslizados y 3. Ahora 20 puntos bajos. Y terminamos con 3 puntos deslizados. Giramos la labor, subimos un punto de cadeneta, tejemos el primer punto deslizado, marcamos el punto y continuamos. Tenemos 3 puntos deslizados, ahora 20 puntos bajos. Y terminamos con 3 puntos deslizados. Tenemos 2 vueltas con el hilo en color rojo. Ahora dejamos el hilo rojo por detrás, lo podemos sujetar. Y ahora la cadeneta vamos a tejer con el hilo en color verde. Giramos la labor y otra vez tejemos 3 puntos deslizados. Ahora 20 puntos bajos. Terminamos con 3 puntos deslizados. Giramos la labor, subimos una cadeneta, tejemos el primer punto deslizado, marcamos el punto y tejemos otros 2 puntos deslizados.
Ahora 20 puntos bajos. Y 3 puntos deslizados. Otra vez dejamos el hilo verde por detrás y la cadeneta hacemos con el hilo en color rojo. Giramos la labor. Tejemos el primer punto deslizado, marcamos el punto y continuamos de la misma manera. Así que hacemos 3 puntos deslizados, 20 puntos bajos. Terminamos con 3 puntos deslizados. Giramos la labor, subimos una cadeneta, tejemos el primer punto deslizado, otros 2 puntos deslizados, 20 puntos bajos, hasta ahora tenemos 8 vueltas en total, que son 4 de cada color. Para hacer una bola redonda deberíamos tejer doble de vueltas que puntos. Entonces nosotros tenemos 26 puntos, que son 20 puntos bajos en el centro y 3 puntos a cada lado en punto deslizado. En total 26 puntos. Así que deberíamos tejer 52 vueltas para conseguir una bola redonda sin estirar la labor, sin estirar mucho la labor. Pero en este caso, para que la parte del centro quede un poquito más abierta, en vez de tejer 52 vueltas, voy a tejer 44 vueltas. Así que hay que continuar de esta manera, cambiando el color de hilo cada 2 vueltas, tejiendo siempre la misma serie de 3 puntos deslizados, 20 puntos bajos y 3 puntos deslizados, hasta llegar a la altura deseada. Aquí ya tengo todas las vueltas hechas. Deberíamos terminar con 2 vueltas con el hilo en color rojo. Cortamos el hilo bastante largo, dejamos alrededor de 35 o 40 centímetros del hilo y cerramos el punto. Ahora enhebramos una aguja y primero vamos a pasar el hilo por la parte de arriba de la labor.
y otra vez vamos a pasar por el mismo camino. Cerramos bien la parte de arriba. Aquí vamos a fijar el hilo. Y ahora cosemos el lateral. Aquí arriba también vamos a fijar el hilo. Ahora, si vamos a colocar una bola dentro del poliespan, lo hacemos ahora porque después ya no vamos a poder colocarla. Y si vamos a colocar el relleno, lo podemos hacer después de pasar el hilo por la parte de arriba. Cerramos esta parte. Antes de cerrarla del todo, aquí tenemos que colocar un cordoncito. Cerramos un poquito más y vamos a pasar otra vez por el mismo camino, igual que hemos hecho por el otro lado. Ahora cerramos bien, dejamos el nudo por debajo. Y fijamos el hilo.
Y ya tenemos una bola terminada. Para hacer bolas de diferentes tamaños es simplemente empezar con otra cantidad de cadenetas, pero después seguir el mismo patrón. Empezar con 3 puntos deslizados, terminar con 3 puntos deslizados y el resto de los puntos del centro, tejer en punto bajo. También la misma bola, el mismo patrón, podemos hacer con otro grosor del hilo, así que también la bola va a salir o más pequeña o más grande. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.